Hola a todos, soy Francisco Fernández Jiménez y vuelvo a estar presente en este tercer Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios. Muchísimas gracias a los organizadores por volver a invitarme y esta vez quiero hablar un poquito sobre la secuenciación de tercera generación en la era de los long reads, de las lecturas largas, que básicamente simplemente es una nueva ola de secuenciación de ADN en la que se ha mejorado, pues, por ejemplo, las capacidades de lectura, velocidad y también se ha mejorado bastante la precisión con respecto a cuando se salieron. ¿Y qué es lo que permite esa técnica? Lecturas de hasta cientos de miles de bases directamente, sin tener que trocear tanto el ADN como las técnicas de Illumina. Y por supuesto también la secuenciación en tiempo real. Aparte de esto, ¿para qué se ha usado estas técnicas? Bueno, pues se ha usado para aumentar la resolución de las regiones repetitivas del genoma o, por ejemplo, para estudiar las variantes estructurales, repeticiones en tándem, duplicaciones en zonas complejas, como por ejemplo los centrómeros o los telómeros, que son regiones muy repetitivas y muy difíciles de estudiar. Y también, pues bueno, también se puede utilizar para los estudios de metilación y epigenética directamente en tiempo real. Aquí tenéis un poco un resumen sobre las diferentes técnicas, bueno, diferentes tecnologías, ¿no? Las compañías, las capacidades y el coste por base más o menos. Quiero hablar primero un poco de Single Molecule Real-Time Sequencing, desarrollado por PacBio, que permite la cobertura de regiones de ADN muy largas, de hasta varias kilobases. Y básicamente esto lo que permite es un análisis directo de las secuencias de ADN directamente en tiempo real. No requiere ningún paso de amplificación previa y, por ejemplo, se usa para estudios de metilación, ¿no? ¿Y cómo funciona, ¿no? Esta técnica? Pues básicamente tenemos una molécula de ADN de doble cadena a la que se le une un adaptador en forma de horquilla, que lo podéis ver aquí, lo podéis ver en la anterior diapositiva, que es lo que forma lo que es el SMRT Bell, que se carga en una flow cell, y cada flow cell tiene unos poros donde hay hasta 8 millones de zonas de detección de molécula única, que lo que permite es focalizar la luz que va a que va a permitir la detección de la fluorescencia emitida por estos nucleótidos que se van a añadir a la flow cell y que mediante la ADN polimerasa pues se van a liberar y van a producir una señal que va a ser detectada. Pues eso lo que permite la zona de detección de molécula única es focalizar esa luz para hacer mucho más preciso la detección, ¿no? de la base. Y por supuesto pues también se permite la recolección y el análisis de datos en tiempo real. Y también se pueden producir las lecturas de las secuencias de manera continuada. Lo malo, que solamente las primeras versiones permitían la lectura de fragmentos largos entre 1 y 5 veces, por lo cual la precisión no era excesivamente alta, era entre el 85 y el 92%. Hasta que sacaron la secuenciación de alta fidelidad. Aquí tenéis un poco cómo es esta flow cell y cómo va funcionando en cada poro. Aquí lo podéis ver, se ve muy bien. Y cuando sacaron esta secuenciación de alta fidelidad, aumentaron la precisión hasta el 99,99%. ¿Por qué? Porque ahora la ADN polimerasa progresa a través del SRMT Bell de entre 7 y 12 veces. Por lo tanto, hay muchas más lecturas por cada base y por lo tanto el error es muchísimo menor a la hora después de hacer el ensamblamiento y el análisis de los datos del genoma. Y esto pues se ha usado también mucho, evidentemente, pues para el estudio de los centrómeros y para los brazos acrocéntricos, ¿no? Y por supuesto, pues lecturas también muy largas. Estamos viendo aquí que puede ser de entre 15 y 20 kilobases de secuencia. Y también tenemos ahora la tecnología de la secuenciación por nanoporos, que básicamente genera no solamente hasta kilobases, sino en el orden de hasta megabases. Y hay de dos tipos. Tenemos los long reads, que tienen una precisión pues, del 87-98% dependiendo de qué kit se use y de qué algoritmo a la hora de analizar los datos. Y después tenemos los ultra long reads, ¿no? Que tiene hasta varias megabases, pero es que encima con una precisión altísima, hasta el 99%, que es, por ejemplo, la técnica que se ha usado para estudiar el genoma, para completar los huecos que quedaban del genoma humano cuando se realizó por el famoso proyecto del genoma humano, quedaban ciertas regiones que no estaban bien estudiadas, pues con esta técnica se ha podido hacer. ¿Y qué es lo bueno? Que esta técnica, la nanoporo, es muy versátil. ¿Por qué? Porque hay varias versiones.
de nanoporo. Tenemos desde el Minion, que cabe en la palma de una mano, como estáis viendo ahí, hasta el Gridiron y el Prometheon, que es una caja bastante grande y que requiere un software y un equipo informático bastante elevado y bastante costoso. ¿Qué es lo que diferencia a cada uno? Pues básicamente la capacidad de la flow cell. La Minion y el Gridiron tiene hasta 512 canales de nanoporo y el Prometheon, que es el grande, pues tiene hasta 2675. Y por supuesto el rendimiento. El Prometheon puede generar hasta de 50 a 100 gigabases de lectura, mientras que el Gridiron pues es 48 y el Minion es incluso menos todavía. ¿Cómo funciona, no? Esta técnica de nanoporo? Pues básicamente tenemos una ADN de doble cadena de hasta varias megabases al que se le unos adaptadores y una proteína motora. Esto se carga en una flow cell y en esta flow cell hay unos nanoporos a los cuales se les va a unir esta proteína motora y que va a provocar la desunión, ¿no? de esta doble hélice, provocando que una de ellas entre en el nanoporo. ¿Y qué pasa? Que por el nanoporo pasa una corriente eléctrica, por lo tanto, cada vez que cada base vaya a pasar por el nanoporo, va a producir una alteración en esta corriente eléctrica y se va a poder detectar. Y como cada base distinta produce una alteración distinta, se puede identificar qué base es la que ha producido esa alteración. Y de esta manera pues se pueden estudiar en tiempo real, por ejemplo, la metilación del ADN, los estudios epigenéticos, de marcadores, todo. Y aquí esto puede producir lecturas continuadas, como por ejemplo de secuencias que son excesivamente largas, o, por ejemplo, de lecturas ultra largas, ¿no? Que es interesante, ¿para qué? Para el ensamblaje de genomas completos. Y esta es una de las técnicas que se usaron también para el estudio del estudio de los cromosomas de telómero a telómero, por todas las regiones. ¿Y para qué son útiles estas tecnologías? Pues básicamente para investigación, para ensamblamientos de genomas, para ensamblamientos de genomas de nuevo, es decir, sin que haya una guía, como un template, ¿no? al cual macheas las lecturas. Por ejemplo, en el GenBank, pues con esta tecnología se han secuenciado más de 800 genomas de hasta 5 megabases. Por ejemplo, también se pueden usar para perfeccionar algoritmos que hagan una especie de limpieza de los datos y que aumenten la precisión de estos. Ensamblamiento, como ya he dicho, de cromosomas de telómero a telómero, que gracias a esto, por ejemplo, se identificaron más de 100.000 variantes estructurales desconocidas hasta la época y, como ya he comentado, detección de ADN y RN de metilación directamente sin pasar por la conversión por bisulfito. Y, por ejemplo, en clínica también se puede usar esta secuenciación esta tercera generación de secuenciación, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades raras, enfermedades de Huntington, el X frágil, la ataxia cerebral, para el cáncer, para el estudio de variantes estructurales de oncogenes y genes supresores de tumores, o por ejemplo para los estudios de metilación, estudios de enfermedades infecciosas, identificación rápida de patógenos, o por ejemplo también se puede usar para estudiar el genoma de un paciente del cual se tiene que realizar un trasplante y si tiene algún alelo raro que pueda provocar un mayor riesgo de rechazo, o por ejemplo para estudiar las HLA que son complejos, que aumentan el rechazo, pues también se pueden estudiar con esta técnica. Pero todavía no se puede llevar a la clínica, principalmente por un motivo importante que es el alto coste por base. Básicamente estas tecnologías son muy caras y todavía necesitan ciertos arreglos en cuanto a optimización del flujo de trabajo, establecimiento de controles de calidad, para asegurar, ¿no? esta precisión de resultados, validación de los datos, que hay ciertas variantes genéticas que todavía no están bien estudiadas mediante estas técnicas. Pero bueno, son problemas que yo espero que en un futuro, con el desarrollo de nuevas tecnologías, se pueda solucionar y pueda aumentar la calidad de vida de los pacientes y sobre todo la velocidad de detección de variantes que pueden perjudicar la vida de estos pacientes. Esta es la web Grafía donde he sacado principalmente toda la información y nada, muchísimas gracias por asistir y espero que os haya gustado.